Hola, operadores y operadoras de carga pesada. Bienvenidos a este podcast. Hoy estoy con un invitado muy especial. Él es Jonathan Castañeda, un amigo de la universidad. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, Marce, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? No, muy bien, muy bien. Está ¿Qué bien. cuentas? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Trabajando, ha sido pues desde hace muchos años que hemos venido trabajando. Las cosas van mejorando poco a poco. Las cosas van funcionando. La idea es poder seguir trabajando como hasta ahora y ya, hasta el momento. Listo, y cuéntanos en qué has trabajado. Uy, en qué te mira has que ha sido desempeñado. algo bien chévere porque pues la vida te da muchas oportunidades. Digamos que como experiencia personal, yo siempre quise, y creo que tú lo sabías, que yo siempre quise entrar a petróleos y nunca pasó, no sé qué fue lo que sucedió, las alternativas nunca se dieron. Entonces, pues a raíz de eso, yo empecé trabajando en una empresa muy pequeña en todo lo que fue temas de mantenimiento predictivo, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con análisis de vibraciones, termografías, buscando, digamos, como esa predicción hacia el mantenimiento y todo el área de mantenimiento en una empresa muy pequeña. Esta me permitió entrar, digamos, como al mundo de conocer plantas industriales, maquinaria amarilla, todo este tipo de cosas. Y yo dije, bueno, pues qué chévere empezar por algo que pues te abre las puertas de otras cosas. A raíz de esta empresa yo conocí varios contactos, varios amigos y me fui metiendo, digamos, como a la parte de maquinaria amarilla. En ese momento me dieron una oferta para irme como jefe de patio, jefe de mecánicos en una constructora. Esta constructora, pues digamos, a pesar de mi pequeña experiencia en ese tema de maquinaria, me permitió entrar como jefe de taller a todo lo que era ese mundo como de la maquinaria amarilla, de los vehículos, volquetas, dumper, bueno, o sea, digamos como que me abrió un camino muy amplio en ese tipo de cosas. Entonces, pues fue chévere, la verdad fue chévere, me gustó mucho, pues empecé trabajando ahí. Sí es un poco complicado alejarse un poco de la familia y todo eso, pero pues fue una experiencia bastante enriquecedora. Trabajé más o menos como 2 años en esa empresa. Aprendí de todo, de todo. Yo soy un ingeniero un poco de la vieja escuela, a mí me gusta untarme, meterme bajo los carros. Si tú me ves en campo me verás sucio. ¿Por qué? Porque esa es, digamos, como mi esencia en ese tipo de cosas. Me gusta aprender untándome, ¿sí? Entonces, pues ha sido bien chévere en eso. Ya después volví, digamos, como a Bogotá. Yo trabajaba En ese tiempo, ¿en dónde estuviste? ¿En qué ciudad estuviste? Estuve a 1 hora de Barranquilla. Es un pueblito cercano a Barranquilla, pues en la mitad, la verdad, entre Barranquilla y Cartagena. Se llama Sabana Larga. El pueblito era chévere, muy chévere. La gente es bastante particular en el sentido de que dicharacheras, son buenos trabajadores, a pesar de que los han tildado, digamos, Sí, como de de muchas verdad. cosas. Uno siempre en el Sí. medio como que escucha que en la costa como que la gente es No, un mira poco más que no, mira, digamos que voy a hacer un tecnicismo un poco porque, digamos, al rolo nos tienen identificados, ¿sí? El rolo de la costa siempre va a ser, ajá, mira, el cachaco, el tal cosa y todo eso, pero mira que uno se gana a la gente demostrándole conocimiento y demostrándole esa vaina que te digo de meterse con la gente, ¿sí me entiendes? Yo era muy particular porque es lo que te decía, yo veía un maquinaria, yo muchas veces había que cambiar los trenes de lo que eran las excavadoras, todas las cadenas y eso, y yo veía al mecánico, 1 o 2 mecánicos allá dándole martillo a eso y yo decía, pero estos no, o sea, ¿por qué no más bien voy y les ayudo? Entonces yo llegaba y le decía a mi compañera, la almacenista, venga, présteme el overol que los que van para afuera. ¿Sí? Y yo llegaba y venga, ¿qué pasa? ¿Por qué están haciendo ese procedimiento con solo martillo? Explíquenme, porque yo digamos como que quería en ese entusiasmo de comerme el mundo, yo decía, no, pues venga, hagamos y todo eso. Eso Y fue fui recién aprendiendo. salido, sí. Cuando uno sale, lo que tú dices, uno quiere. Es que lo que te digo, la empresa pequeñita me ayudó
a dar como ese pinito allá al tema de maquinaria. Porque pues ellos, la empresa le hacía todo el tema de termografía y vibraciones a las plantas de asfalto y concreto a esa empresa. Entonces pues claro, yo conocí al ingeniero, el coordinador de mantenimiento, costeño, pues muy dicharachero él, muy buena gente. Entonces claro, cuando yo iba, me decían, ay Jonathan, entonces ¿qué? Dígame cuántos que necesita y se viene a trabajar conmigo. Y yo, no ingeniero, pues propóngame. Yo siempre era propóngame. Pero claro, estaba en esa época de que yo decía, no quería salir de mi casa, pero también quería como explorar muchas cosas. La universidad te enseña muchas cosas, pero tampoco tú necesitas como esa explosión de decir, bueno, vamos a comernos el mundo y vamos a hacerle. Entonces yo decía, bueno, pues qué caray, pues vámonos, que hijo de madre, yo agarré y me fui. Entonces dije, no, vamos a hacerle y así fue. Entonces, claro, con lo que yo aprendí y con lo que yo decía, la universidad te da pasos, ¿sí? O sea, uno aprende muchos conceptos técnicos, cómo funciona, un motor hidráulico, bueno, todas esas cosas, pero vivirlo y sentirlo en carne propia es diferente, es como más apasionante. Entonces, claro, uno dice, claro, esto sirve para tal cosa, ay, lo que me decía tal profesor, ay, sí. Entonces, eso es chévere, digamos que esos conceptos técnicos que uno dice, como ya ponerlos en práctica. Exacto, o sea, eso es chévere, eso es muy chévere. Entonces yo dije, bueno, no, chévere por ese lado, la oportunidad estuvo muy abierta. Entonces, claro, yo duré lo que te digo, yo duré 2 años trabajando en esa constructora, aprendí lo que más pude. Por otro lapso, digamos que hubo una complicación ahí, necesitaban de mi ayuda aquí en mi tierra, digamos aquí en Bogotá. Mi familia necesitaba un apoyo, digamos, como de más presencial. Entonces pues yo decidí pues retirarme de la empresa por la lejanía. La verdad es que también la casa a veces tira un poquito. Entonces yo por la lejanía yo dije, bueno, me voy a buscar trabajo en Bogotá a ver qué sale. También me salió trabajo en una constructora grande que pues tuvo varios proyectos aquí en Bogotá. Entonces, ¿qué tipo de marcas y de máquinas se manejaban? De máquinas. Muchísimas. Mira, allá en la costa, digamos que eso depende mucho del comercial de que potencia uno allá en el tema de construcción. Mira, la primera empresa donde yo estaba en ese tema de construcción, trabajaba mucho con la maquinaria Daewoo, Hyundai y Doosan, ¿sí? Entonces son máquinas muy buenas, a pesar de que son máquinas nuevas en todo lo que es este mundo de la maquinaria amarilla, porque pues uno reconoce Caterpillar, sí, Kobelco, muchas otras marcas, y uno dice, bueno, ¿quiénes son esta gente de Hyundai, de Doosan, de todo eso? Pues esta gente, muy buenos fabricantes, la verdad, de maquinaria. Mira que a pesar de tener máquinas, o sea, hasta ahora como en esa época cuando yo estaba en eso, entrando en el mercado nacional, tenían muy buen respaldo, ¿sí? Entonces ese tema de Daewoo, Doosan y todo eso, tuvieron como ese auge de potenciar la maquinaria y todo el tema de servicio y mantenimiento. Entonces uno contaba con la gente, tú pegabas una llamada al teléfono, venga, mire, es que no conozco cómo funciona este sistema hidráulico, cómo funciona, cómo lo trabajo, no, mire, tiene que hacer esto, le mandaban a uno los manuales, los catálogos, o sea que full servicio en ese tema de Doosan, entonces súper bien. Claro, ellos tenían bulldozer Caterpillar, mucha retro de Caterpillar, tú sabes que la gente de Caterpillar se dedicó a potenciar mucho ese tema, entonces pues claro, ellos tienen un mercado full, ¿sí? En el sector de la construcción y de la maquinaria amarilla, que uno no puede desconocer que Caterpillar ha generado eso, ¿sí? Y tú ves el logo de Caterpillar en cualquier lado y todo eso, sientes como ese, ¡ay, qué bonito! Caterpillar, amarillito, qué chévere, ¿sí? Entonces, pues eso es chévere, digamos que eso, y lo que te digo, no dejo de reconocer que Caterpillar tiene una trayectoria muy amplia en este tema, confiabilidad, repuestos, entonces pues uno dice, bueno, hay respaldo en ellos y muy buen respaldo. ¿Qué otro tipo? Bueno, también allá pues tenían particularmente muchos equipos, pero pequeños, los mini cargadores chinos. Hay una marca que no recuerdo en el momento,
era Yalong, una marca china, No. un mini cargador es muy bueno. ¿Sí? Porque el más Sencillitos. reconocido es como el vodka. Sí, el bocato. O el bocato. El bocato, sí, no, pero es que es así. Es que, o uno en este término de la maquinaria amarilla se encuentra con tantas vainas. Por ejemplo, yo me acuerdo que recién entrado, no, es que vaya mueva la pajarita. Vaya mueva la pajarita. ¿Cuál es lo primero que se te viene en la mente? Y yo, ¿dónde estará el pajarito? Vaya muévalo. Sí, entonces pues claro, ya uno ya con el tiempo y la misma gente te ayuda a acoplarte, porque digamos, claro, yo decía, yo iba ahí, venga, disculpen, qué pena, ¿cuál es la pajarita? ¡Guau! Claro, o sea, digamos, claro, la primera impresión es, no, ingeniero, mire, la pajarita es esa de equipito, sí, el bracito acá y la palanquita aquí atrás, por eso se le dice pajarita, y yo, ok, pero no creas. A veces yo tuve encontrones con la empresa anterior, con un ingeniero que, pues uno normalmente coloquialmente le decía, venga, vaya, mueva la pajarita, mire, pilas que del mantenimiento de la pajarita. Pero a este ingeniero no le gustaba. No, hágame un favor, ¿usted cuántos semestres hizo de ingeniería usted? Y yo, no, 10. No, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, un retrocargador. Disculpe, ingeniero, qué pena, ya no le vuelvo a decir pajarita, pero pues es como en el auge de que todo eso se mueve así. Entonces el bocato. No, vaya, mueva el bocato. El bocato. Ok, ya muévalo. Entonces, digamos, ese tipo de cosas pues lo van llenando ahí como de particularidades en ese tipo de cosas. Entonces, pero pues es muy chévere. Como tener ese contacto directo con los operadores. Sí. Uno aprende mucho también de ellos. Mira, en el medio. Hay algo que, digamos, eso se lo rescato mucho a un ingeniero en la universidad, que nos enseñaba que a final de cuentas y de todo el ejercicio del tema de mantenimiento, quien le podía dar a uno las razones técnicas o incluso las razones de por qué fallaban las cosas eran los mismos operadores. ¿Sí? Un operador, digamos que se sienta, manipula su máquina, trabaja con ella y él es el que, digamos, la conoce. O sea, cualquier ruido, es que es muy particular, que ellos son muy claros cuando, no, es que ingeniero, es que mire, el cilindro del boom le dañó tal cosa y yo, bueno, listo. Y era preciso. Uno bajaba los cilindros y cambiaba las empaquetaduras y el operador tenía razón. ¿Sí? Y digamos que esas son cosas que a veces uno como empleador no tiene en cuenta. Porque mira que yo te voy a hacer una pregunta bien curiosa. Mira, si tú tienes un Ferrari, ¿sí? ¿Cuánto vale un Ferrari? Ponle un valor al que tú quieres. No sé, 300 millones. Bueno, ahora yo te digo, tú haces una selección de personal cualquiera, y tú llegas y encuentras a, no sé, Pepito Pérez. ¿Tú le das las llaves de tu Ferrari? No. Muy bien, exacto. Mira que nosotros cometemos un error grave en este tema de operación de maquinarias. Sí, nosotros contratamos personas sin tener la capacidad y la idoneidad para manipular maquinarias que valen ¿cuánto? Más que el Ferrari. Exacto, sí, entonces digamos que eso es algo que nosotros pues en general en el mundo y nosotros como los empleadores y digamos los ingenieros de mantenimiento y muchas veces damos capacitaciones y todo eso y no percatamos de ese tipo de cosas, que nosotros estamos dándole una responsabilidad a una persona que muchas veces no tiene la idoneidad ni la capacidad para manejar este tipo de máquinas y de equipos. O sea, se le está poniendo una inversión en manos de una persona. Exacto, que nosotros no tenemos ni idea, ¿sí me entiendes? Porque listo, bueno, nosotros evaluamos una hoja de vida y todo eso, pero pues sabemos quién es esa persona al final del ejercicio. Muchas veces no contamos con esa, pues digamos como identificando quién es esa persona que va a manejar una máquina de 400 millones de pesos, ¿sí? Y se la soltamos, ¿sí? Y se la soltamos y trabajan y operan así. Ya después el responsable es el ingeniero de mantenimiento de que, se dañó la máquina, pero ¿por qué? A veces es por mala operación, ¿sí? Procedimientos que no se explicaron o que no se tuvieron en cuenta en el momento que tú llamaste al operador y le dijiste, venga, usted sí tiene la experticia, si no la tiene no pasa nada, ¿sí? Para eso estamos, ¿sí? Digamos que el mercado y la gente y todo este tema
de la virtualidad permite tantas cosas que dicen, bueno, capacítese, hay simuladores, hay muchas herramientas que en el mercado actual permiten que la gente tenga la posibilidad de capacitarse y de que a uno como empleador o a uno como ingeniero le digan, venga, sí, mire, este es un operador certificado, tiene las horas de operación adecuadas. Nosotros ya por lo menos con eso tenemos con certeza que no solo por el uso de la máquina, sino por el mantenimiento, vamos a tener como por lo menos una confiabilidad en que la máquina va a estar bien operada y que vamos a ver por lo menos no tener problemas de aquí a unos cuantos años con nuestros equipos. Entonces digamos que eso es muy importante en ese tema de los operadores, la capacitación, porque nosotros le soltamos máquinas a quien venga. Sí. Y digamos que eso es un tip cultural, ¿sí? Eso es un tema de que es que mi amigo operó maquinaria tanto tiempo, entonces venga, ayúdenme acá. Sí, y cuando digamos que tienen ese conocimiento, es un conocimiento muchas veces más empírico, sí. Y digamos que todo el tema, se saltan todo el tema que puede ser, digamos que valioso, importante en temas de seguridad, tanto para el operador como para la máquina. Sí, es que mira que tocaste algo bien chévere, que es lo del tema de la seguridad. Un mal operador está ligado a la mayoría de accidentes que pueden pasar en máquinas. Así lleve 40 años. Total. Y sea muy duro, pero... Total. ¿Por qué? Porque es que no evalúan todos los riesgos periféricos. Una anécdota particular. Sí. Una vez estaba ya trabajando en la costa cuando la motoniveladora pasó a estabilizar el terreno. En ese momento la retro, no sé por qué razón, motivo o circunstancia, desestabilizó el talud, ¿sí? El caso fue que operador, motoniveladora y excavadora, yo no sé cómo corrieron la excavadora se alcanzaron a mover la excavadora hacia un lado y motoniveladora abajo a loma, yo no sé cómo hizo el operador para brincar, saltar por en medio de la maquinaria. Al operador no le pasó absolutamente nada, pero por procedimientos sin tener la capacidad ocurren accidentes de este tipo. Entonces, claro, o sea, el operador de la retro no se dio cuenta, o sea, digamos que eso es también capacidad del entorno y todo eso, no se dio cuenta exacto, no analizó el momento, bajó el talud sin mirar que en la parte alta del talud estaba la motoniveladora. Claro, entonces eso digamos que lo que te digo, son cosas que uno no mide, ¿sí? Y no mide que son... Afortunadamente no pasó mayores y lo contamos como una anécdota. Sí, una anécdota. La motoniveladora no quedó sirviendo para nada, pero sí, entonces vuelvo al mismo punto, es bien particular tener la capacidad de poder analizar la gente, poder enseñarle, porque pues al final de cuentas es un buen ejercicio enseñarles y capacitarlos de una manera adecuada, ¿sí? A final del ejercicio, y pueden ser 400, 500 millones de pesos, pero también es una vida. Es una vida. ¿Sí? Y lo que acarrea la pérdida de una vida, pues digamos que... Sí, total. O sea, creo que por encima de cualquier cosa prevalece la vida y de verdad que tener por lo menos la seguridad de que tú vas a hacer las cosas bien, eso va por encima de cualquier cosa, ¿sí? Operando un carro, una moto, lo que sea, ¿sí? Prevalece tu vida y no sabes el trasfondo de tener, o sea, que el papá, mamá, o sea, que él sea el papá, cabeza de familia. Normalmente esto pasa en los operadores de maquinaria amarilla, que es la cabeza de hogar, que mantiene yo no sé cuántos niños y todo eso. Entonces, digamos, es como más concientizarse en ese tema de que valoren la vida en su momento a la hora de operar cualquier tipo de equipos, no sé, ya sea carro, motos, maquinaria amarilla, cualquier cosa, digamos, va primero la vida de uno por encima de cualquier otra cosa. Claro que sí. Una inquietud, cuando estabas en esa empresa o en las empresas que has trabajado, ¿el alquiler de los equipos lo hacían con operador? ¿O solamente disponían de los equipos y los operadores? Mira que, por ejemplo, en la primera constructora toda la operación era directa, ¿sí? O sea, no había ningún tipo, o sea, cuando se alquilaba, digamos, eran equipos muy específicos, más que todo lo que eran tipos de telehandler y grúas telescópicas y todo eso. Eso eran como lo más
de alquiler que eso, pero se alquilaba con operador. En la otra empresa, que es una empresa mucho más grande, sí, o sea, digamos, ellos tenían, es que claro, esta empresa llegó a tener más o menos unos 7 frentes de obra en el país. Wow. Tenía Ruta del Sol, el Valle, bueno, la doble calzada de Buenaventura, la doble calzada de Cartago, las horas de Transmilenio de la 26 y 2 hidroeléctricas, las carreteras de accesos a las hidroeléctricas en Bucaramanga. Tenía Sí, varios, entonces, claro, la capacidad de maquinaria no le daba, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Todos estos que tú debes conocer, alquiladores, arrendadores de maquinaria, pues ellos le ofrecían todo el servicio y todo esto se empacaba, o sea, todo esto, digamos, la empresa se encargaba de vigilar muy bien lo que alquilaba, precisamente por lo que tú dices, o sea, digamos, por responsabilidades civiles y contractuales, ellos tenían que tener todo, o sea, las obras tenían declarados varios parámetros para el ingreso de maquinaria. Entonces, el operador tenía que tener sus horas de capacitación, perfectamente sus parafiscales, todo el tema legal de salud, todo, pensión, todo eso, y las horas de arriendo, pues las horas de stand-by de la maquinaria, pero eran stand-by con operador, ¿sí? Porque muchas veces también había maquinaria que se alquilaba sin operador, pero ya es un tema bien complejo porque ya era maquinaria que entraba a ser parte del parque de maquinaria de la empresa y tenías que tú cubrir el mantenimiento. Entonces, por eso digamos que la empresa era muy clara en ese tema de alquiler, porque decía, nosotros alquilamos la operación total del equipo, operador, mantenimiento y stand-by. Sí, total. Y ya los que eran del patio, ya es sí, era diferente. Sí, exacto. Tenían que encargarse de los operadores, del mantenimiento. Total, sí, de todo. Entonces, pues claro, eso te implicaba una operación muy grande, ¿sí? Con subcontratar contratistas de mantenimiento, Agecolsa, la gente, bueno, hay mucha gente trabajando en eso, parte equipos, maquinarias, bueno, o sea, el volumen de trabajo era bien extenso en ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, claro, manejar ese procedimiento de mantenimiento implicaba mucha logística, mucha gente. Mira, el parque de maquinaria que más pequeño tenía era más o menos entre unas 150, 170 máquinas, entre volquetas, ¿sí? Digamos, y maquinaria amarilla, el más bajito, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, la operación se hacía bastante extensa, normalmente dependiendo de la cantidad de equipos, había un jefe de maquinaria, un jefe de volquetas, otro jefe para el tema de plantas, o sea, todo lo que eran trituradoras, asfalteras, concreteras. Entonces, claro, mira, ahí nomás ya tenías alrededor de unos 5 o 6 ingenieros, más el director de mantenimiento, o sea, es una operación bastante robusta. Bastante. Y claro, y la responsabilidad, porque a final de cuentas, por ejemplo, en las represas, el tiempo de tener el río estancado en un punto, eso era tiempo de operación, porque pues claro, tú tenías que entrar a excavar, a hacer los túneles de turbinas y todo eso. Eso era tiempo que tú tenías el río allá estancado y que necesitaba operación para el agua de la ciudad, de Bucaramanga. Claro. Entonces, pues claro, todo ese tipo de cosas, presión. cualquier falla, cualquier cosa que pasaba, eso era todo el mundo histérico. Venga, mire, hagan, busquen alquiler. Cuando las máquinas ya no funcionaban, o sea, digamos, nos pasaba. Cuando entraba una máquina de mantenimiento, no, nada, de aquí no se mueve, no podemos mandar una máquina con fugas. Por ejemplo, tú sabes muy bien que las excavadoras tienden mucho en ese tipo de operación de río, de trituración, de excavación, entrar al río, al afluente, ¿sí? Entonces imagínate tú entrar con una excavadora con fugas de aceite, con fugas de cualquier tipo de fluido de la excavadora, o sea, el riesgo para el operador, el riesgo para el afluente, ¿sí? La contaminación que puedes hacer al afluente, o sea, todo ese tipo de cosas tienes que preverlas, ¿sí? Claro. Y claro, en una operación como esa, pues uno dice, no, la máquina no sirvió, corran, busquen alquiler, corran, cámbienla, busquen, ¿qué colcha? No, necesito, corra, haga. O sea, ese tipo de estrés, digamos, como
como que tú aprendes a llevarlo en el día a día y aprendes. O sea, digamos que todo lo que tú puedas hacer en eso, aprendes a las malas, a las buenas, a las que no se pues, deberían hacer, procesos que uno a veces no tiene en cuenta. Y uno dice, pues ni modo, sí, aprendemos. Exacto, entonces digamos que esas son cosas que particularmente uno va aprendiendo en esto. Y en estas áreas de mantenimiento que la operación a veces no para, es bien complejo. ¿Y cómo crees que los operarios se vinculan? O sea, si has encontrado operarios que se vinculan a los temas de mantenimiento de las máquinas que es chévere lo que yo te decía. Hay operadores de operadores, ¿no? ¿Sí? Chévere encontrar gente que le gusta, o sea, uno encuentra viejitos, ¿sí? Y no es por, digamos, como por sectorizarlos, pero uno encuentra viejitos que dicen, bueno, ingeniero, ¿qué necesita? ¿Qué lee esto? Le alcanzan las llaves, las tuercas, le pasan el aceite, se meten con el mecánico, hacen mantenimiento. ¿Por qué? Porque también volvemos al mismo punto, le da confiabilidad a él como operador de decir, mi máquina está bien, ¿sí? O sea, estoy asegurándome de que mi equipo va a trabajar de la manera adecuada, ¿sí? Entonces, claro, pero también hay el otro extremo que va, ingeniero, ¿dónde le coloco el equipo? No, ubíquelo ahí en el taller, chao. Y lo vuelve a ver uno cuando ya lo llama al celular o al radio, ven, operador, tal. ¿Listo, ingeniero? Bueno. No pregunta, no dice, o sea, fácilmente, y digamos que eso es otra cosa que te digo, entra sin verificar si le echaron aceite al motor, si tienen los sistemas hidráulicos funcionando, o sea, sin hacer una inspección. No, nada. O sea, acaba de hacer un mantenimiento, incluso se les hacen a veces overhauls completos a la maquinaria, ¿sí? O sea, como dicen, venga, maneje y yo. Chao. Venga que sus pachas, decía un ingeniero amigo mío, venga que sus pachas de chancleta y hágale. O sea, es bastante, no sé, es como lógica y también seguridad para uno. Claro. ¿Sí? ¿Tú crees que un operador de maquinaria, o sea, le podría aportar mucho más a una operación conociendo los temas de mantenimiento de cada equipo? Sí, total. Es que es lo que te digo, es darle esa confiabilidad a tu equipo y a tu operación. Y yo creo que una empresa que vaya a contratar un operador y que sepa de mantenimiento y que fuera de eso opere el equipo, pues puede ampliar sus oportunidades laborales. Sí, claro, es que mira, no se trata de solo arranquear, ¿sí me entiendes? Se trata de saber cómo funciona, ¿sí? Cómo podemos llevar un mecanismo de la manera adecuada sin forzar el equipo, o sea, todo ese tipo de conceptos que a veces son hasta básicos y que a veces no le enseñan a uno, ¿sí? Porque particularmente a los operadores le dicen, mire, esto tiene un motor, una servo, varios cilindros, un sistema de transmisión, pero ven, ¿cómo funciona un sistema de transmisión? ¿Cómo funciona la potencia hidráulica para levantar el brazo, para no hacer un movimiento? Todo ese tipo de cosas el operador a veces no tiene ni idea cómo funcionan. Claro, el tener la capacitación y la experiencia para hacerlo te permiten que la operación sea confiable, ¿sí? Es que a final de cuentas lo que a ti te pagan no es que el operador lo haga bien o mal, es el proceso de confiabilidad que te da todo, la máquina, el operador, ¿sí? El tener un buen mantenimiento, todo ese tipo de cosas lo que te están haciendo es que tu operación al final del ejercicio esté facturando, ¿sí? Porque a final de cuentas lo mismo no es por dinero, ¿sí? Entonces pues a final de cuentas que la máquina esté operando las 24 horas de los 7 días a la semana, pues eso implica que la máquina ha sido eficiente toda la semana o todas las horas que tiene, y los tiempos parados o los tiempos muertos por mantenimiento van a ser mínimos. ¿Sí? Entonces, el tener esa experticia y que el operador sepa y sea consciente de lo que tiene, pues eso es ganancia, ¿sí me entiendes? Eso es ganancia, y digamos que, vuelvo y te digo, el empleador debería ser consciente de contratar personal capacitado, personal con idoneidad. Claro, hay que darle la oportunidad a todo el mundo cuando uno no tiene experiencia, porque pues a uno le la dieron, ¿sí? Pero si la persona que está sin experiencia tiene la capacitación y tiene la seguridad y tiene esas ganas de aprender, créeme que se gana el mundo en solo eso, solo de la actitud.
el solo tener la capacidad de saber que si te equivocaste, lo corrijo y sigo adelante haciéndolo mejor, ¿sí? Entonces eso es... Y digamos que eso también le abre como puertas al mundo a los operadores, porque estas máquinas no solamente hay en Colombia. Sí, no, total. Todo el mundo se necesita maquinaria pesada. Y mira, si tú te pones a mirar, actualmente hasta para nosotros de ingenieros nos va mejor a veces en el exterior operando este tipo de equipos y todo eso, porque digamos, vuelvo al mismo punto, valoran eso, valoran el saber que tener un buen operador, tener alguien con la capacitación y con la experticia, pues vale oro, ¿sí? Entonces, y afuera, tú sabes muy bien que afuera a veces valoran ese tipo de cosas y bien, ¿sí me entiendes? Entonces, pues eso, no solo acá, o sea, el hecho de hacer las cosas bien, de tener una buena capacitación, te abre puertas en todo lado. En todo lado, sí. Es que este es un tema pues que abarca todos los continentes, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces íbamos en la segunda empresa, que ya es esta empresa grande, de esta operación tan sí, robusta, sí. En donde aprendiste de todo. Digamos que yo empecé desde abajo, ¿sí? Yo empecé desde muy abajo porque pues yo empecé en el tema de alquileres. Por eso te digo que conozco el tema, porque pues sé que, o sea, yo entré contratando todo este tipo de maquinaria para alquiler, para soportar toda la operación que no podía equipos, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, lo que yo te decía, yo era muy riguroso en ver control de mantenimientos, quién era el operador, dónde se capacitó, dónde hizo la capacitación, en qué empresas, o sea, no creas. A veces suena uno muy clasista en ese tipo de cosas, pero a veces tener en su hoja de vida empresas de gran escala que son reconocidas, entonces claro, eso también pesa, ¿sí me entiendes? Eso dice, no, mire, yo trabajaba en la doble calzada de Girardot, o sea, todo ese tipo de cositas y en todo ese tipo de proyectos van sumando para que, pues, confiabilidad al final del ejercicio, que te puedan dar la certificación de que va a haber un buen operador operando un buen equipo, porque eso también es otra cosa. A veces llegaba maquinaria china, mi jefe particularmente... Encontrarse con máquinas que en unas condiciones... No, imagínate que a raíz de ese tema de alquileres tuvimos que... Yo trabajaba muy de la par con un ingeniero, con los residentes, ¿sí? Con la mayoría de los ingenieros residentes mecánicos, porque me tocaba ir con el residente, ir juntos, hacer la revisión de la máquina, ¿sí? Entonces nos tocaba meternos debajo del equipo, revisar todo ese tipo de cosas para darle la confiabilidad o sea, así como dice ahora, de contratar un buen equipo. ¿Listo? Entonces digamos que eso era bien particular porque pues eso era interactuar entre muchas personas, porque no faltaba el ingeniero de equipos, el ingeniero de construcción, el ingeniero civil, pidiéndote a ti un poco de cosas que de verdad pues son bien especiales. Entonces, pero bueno, son cosas que pasan. Sí, porque mira, ¿Cómo qué tipo de cosas así especiales? es que me he encontrado, mira, imagínate que a veces, por ejemplo, la operación de aquí en Bogotá, ellos tenían aquí el proyecto de reparcheo, ¿sí me entiendes? Entonces, el proyecto de reparcheo por nuestra hermosa ciudad no se puede hacer de día, ¿sí? Porque convierte más caótica la ciudad que tenemos, ¿sí? Entonces, claro, a veces me llamaba el ingeniero, el civil, ingeniero, qué pena, necesito una fresadora de doble tambor para mi operación de esta noche a las 6 de la tarde. Era mediodía y uno dice, ¿de dónde me saco una fresadora de doble tambor? O sea, yo decía, bueno, pero ingeniero, dígame la operación mucho antes, pero ellos no, digamos, eso es un tema que, digamos, ellos, y en construcción es muy complicado la planeación. ¿Sí? Sí. Entonces es bien difícil ese tema. Entonces yo decía, bueno, cosas como esas, cosas como el IDU utiliza mucho estos picapastos, no me olvidé el nombre. Estas maquinitas que cortan todo, hacen todo el podado de los árboles. Entonces necesitan todas estas máquinas para podar y para picar la madera de los árboles.
salían a las 5 de la tarde, no es que necesito una para mañana a las 8 de la mañana porque voy a hacer una poda en tal lado. Yo, pero vengan ustedes porque son de ese tipo o sea, porque sí tienen que... No es que hasta ayer nos liberó la alcaldía el tramo, porque pasa eso, ¿sí me entiendes? Claro. Porque son tantas cosas que tienen que revisar y tantas, digamos, hay tantos parámetros por cumplir y todo eso, que a veces es temas de la alcaldía, que la alcaldía le libera en tanto tiempo. O sea, usted tiene la cuadrita de aquí de la esquina, me va a reparchar, puede ser hasta 500 metros, ¿sí? Pero tiene de 12 de la noche a 6 de la mañana, ¿sí? O sea, digamos, ese tipo de cosas eran bien complicadas en la alcaldía. Por el tema de los tiempos. Sí, total. Entonces, digamos, eso uno diga como que... Oiga, uno tiene que tener un portafolio en la mano diciendo, venga, me ayuda, necesito una fresadora, venga, me ayuda a mi cargador, todo ese tipo de cosas, un libro, o sea, salían cosas a veces, muchas veces, en operación por urgencias, digamos que ese tipo de cosas se manejan mucho por urgencias. A veces la operación daba que tú estabas en la casa, 12 de la noche, y te llamaban. Se dañó la fresadora. ¿Y ahora? Ingeniero, ¿y ahora? Búsqueme una. Ingeniero, 12 de la noche. Búsqueme una, claro. Vuelvo a lo mismo que te decía. El no haber fresado ese punto, el haberlo dejado así a medias, le implicaba una sanción a la empresa. Porque la alcaldía, digamos, todo ese tipo de contratos que tú conoces, que sabes que manejan las alcaldías son muy complejos. Si no se cumplen, eso es casi pongan un abogado y casi que echarse la soga al cuello y corra, ya sí, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, pues ese tipo de cosas son bien complejas. Y ni para qué te digo que más pedían, había cosas que uno era taladros, pulidoras, todo ese tipo de equipo menor que a veces uno no dimensiona, no lo dimensiona, son cosas que se van, o sea, son cosas que uno y por eso se en obra, tiene sí, total, sí, y es plata, exacto, claro, es plata. Entonces uno dice, es bien particular eso. A los operadores de carga pesada, ¿tú qué recomendaciones les podrías dar desde toda esa experiencia y trayectoria que has venido teniendo? Mira, digamos que yo soy muy claro y digamos que a los operadores hay que hacer, o sea, es que nosotros exigimos mucho a veces, y digamos los ingenieros, la gente de obra, le exigimos mucho al operador, ¿sí? Y a veces es que exigirlo, listo, exijámoslo cuando ya sabemos que tiene las capacidades técnicas para exigirle, ¿sí me entiendes? Nosotros deberíamos invertir un poco más en ese tema de capacitarlos, de darles la seguridad para operación y que fueran como más conscientes de que si las cosas se hacen bien desde un principio no se tienen que volver a hacer, ¿sí? Porque en una operación, ¿por qué crees que tenemos muchas de las carreteras de hoy en día que están así? Porque no se hicieron las cosas bien hechas desde un principio. Entonces, si nosotros tenemos un operador bien capacitado, por ejemplo, en una motoniveladora, ese tipo de cosas no pasan, ¿sí? Si nosotros tenemos un retroexcavador muy bien capacitado, sabemos que a la hora de estabilizar taludes, a la hora de hacer una excavación, están bien hechas, ¿sí me entiendes? Entonces, también permiten ahorrar costos, ¿sí? En cosas que se tengan que volver a hacer, que se tengan que volver a hacer desde el principio, porque no medimos las cosas como se hicieron antes. Entonces, digamos que es una posibilidad de doble vía, de que nosotros tenemos que darle al operador una buena capacitación, unas buenas herramientas para que recibamos de él un buen trabajo, ¿sí? Entonces, pues eso es, pues digamos como en mi experiencia y como mis recomendaciones personales, eso. Y mantener, y digamos que también lo que te decía, el operador es el primer filtro para todo nuestra operación, ¿sí? Porque el operador es el que está con la máquina, el operador es el que primero le oye un ruido, el operador es el que está viendo el desgaste de máquina, está viendo el controlando el horómetro, el consumo de combustible, todo ese tipo de cosas se están llenando de argumentos para decir,
vengan, miren, la máquina me está fallando por tales y tales situaciones. Pues el operador es el que te dice, te retroalimenta diariamente, porque es que por ejemplo, en la operación que nosotros teníamos diarias, nosotros, por ejemplo, la excavadora está acá y nosotros estamos acá. El hacer el recorrido de maquinaria de este punto a este punto te puede llevar unos fácilmente. ¿Y quién te reporta? Pues el operador. El operador es el que te da la vida de la máquina, de la operación. ¿Cómo hacían el control de las horas de la máquina, de todos estos temas del reporte, de esos detalles que ellos iban viendo? Eso, mira que en una empresa bien estructurada hay que tener todos esos tipos de formatos estructurados desde calidad. Incluso la gente de calidad le ayuda mucho a ese tema, y mantenimiento, porque montar formatos te ayuda a por lo menos tener la posibilidad de atacar cuando más rápido se pueda. No te voy a decir que se pueda atacar ya, ¿sí? Porque es difícil, y en una operación tan grande, bien complicado. Pero por lo menos estos formatos normalmente, por ejemplo, llegaban a cada supervisor de tramo, ¿sí? Entonces el supervisor de tramo siempre, diariamente, tenía que llegar a la oficina de equipos y dejar todos los reportes, ¿sí?, del día, ¿sí? Entonces, claro, al otro día, que es algo bien complejo, al otro día el auxiliar de mantenimiento o el asistente de mantenimiento se dedicaba a revisar, lo más urgente que, digamos, por experiencia y por experticia le permitía a uno identificar, uy, no, mi manguera, pum, listo. Vamos a ver. Primero planeamos, al otro, listo. ¿Qué atacamos primero? En operación, listo, operación. Ya después venían los registros de mantenimientos preventivos, ¿sí? Que los registros de mantenimientos preventivos, se hacía el mantenimiento que habitualmente conoce uno como cambio de aceite, cambio de filtros, revisión de sistemas de inyección, limpieza de lo que son los filtros de aire y todo eso. Pero también ahí el mecánico, y vuelvo y te digo, eso también es de parte y parte. Si el operador dice, venga, mire, es que esta manguerita está jugando, ¿sí?, ¿hay posibilidad de cambiarlo? Claro, si el mecánico tiene la posibilidad de la misma manguera, de la misma referencia, se cambia y se hace. ¿Eso qué significa? Eso es por lo menos ser un poquito más proactivo en el tema. También un poco de tiempo, porque imagínate, mientras llega el reporte, mientras lo revisan. Claro que ahora todo el tema de la tecnología también nos puede ayudar, exacto, porque con una aplicación pueden llenar sus Pero mira sus que chequeos. hay algo que quiero que tú también me digas, porque mira, si tú te pones a ver el nivel de escolaridad de la mayoría de operadores, hasta dónde llegan, ¿sí? Los antiguos, ¿sí? Hoy en día ya tenemos un poquito más de selección, exacto, ¿sí? Pero pues tú sabes que muchos de los operadores, si tú le pones un celular a la mano, a veces dicen no, o sea, si a veces para uno es complicado entrar a una aplicación, ¿sí?, y coger, reportemos tal cosa, para uno que, digamos, nosotros estamos en el boom de la información, de la tecnología, para un operador de ese tipo, pues para ellos es súper complejo. Escasamente, digamos, y muchas veces pasa que en obra tienen una flechita, ¿sí? Entonces, pues a veces eso digamos, es complejo para ellos a veces. Y lo que te digo, también es por la región, sí, por temas culturales. Tal ¿sí? vez si tú estás en Bogotá es muy diferente. Exacto. Si estás en una región sí. más. Mira, te lo digo porque nosotros teníamos, por ejemplo, yo estuve en la operación de Buenaventura, en la doble calzada que entra al puerto nuevo, Agua Dulce, y pasaba eso, ¿sí me entiendes? A veces la comunicación, ¿sí? A veces la señal, podías estar a 300 metros, pero no había señal. ¿Sí? Entonces a veces ese tipo, es que nuestra geografía es bien compleja, sí. Entonces a veces tener un formatico a veces de papel pues era más fácil que tener una aplicación, ¿sí? Entonces porque, por ejemplo, Gecolsa se ha dedicado mucho en ese tema de optimizar puntos de geolocalización de la maquinaria, que le falló, que le esto, claro, Gecolsa tiene un muy buen know-how en ese tipo de cosas.
¿sí? Porque ellos han tratado de que la maquinaria de ellos resalte por encima de todos. Y claro, ellos tienen servicios de GPS, geolocalización, diagnóstico remoto, ¿sí? Muchas de las maquinarias a veces tienen hasta dispositivos de rastreo y de envío de información, ¿sí? Entonces, Gecolsa lo tiene porque, digamos, yo sé que así es, planes de mantenimiento de remoto. Entonces, no sé, te dicen, la excavadora número tal tiene el nivel de aceite prendido. No, ¿cómo sabes? Claro, pero todo eso a final del ejercicio cuesta, ¿sí me entiendes? Son costos que, pues hay empresas que lo asumen por confiabilidad, hay otras empresas que no se puede por temas de precio, de presupuesto, pero lo que te digo es a final del ejercicio. Son herramientas que van permitiendo que vaya uno avanzando, pero no todo el mundo las conoce, no todo el mundo las maneja. No es fácil decirle al operador, mire, si se le daña esto, oprima este botoncito. No es fácil decirle, mire, si reporte tal cosa, si usted ve. Claro, lo que te digo, las herramientas tecnológicas nos han permitido que la mayoría de maquinaria tienen módulos de control que nosotros al final del ejercicio conectamos con un computador y no, mire, a tales horas falló esto, a tales esto, ¿sí? Pero pues toca estar allá, ¿sí? A veces el ser remoto no es tan fácil, ¿sí? Entonces pues, y por lo que tú dices, la geografía de nosotros es bien compleja. Es muy compleja. Cuando tú estabas en esta empresa de alquiler, me surge ahí como algo y es, tú hacías como una revisión de las hojas de vida de los operadores, digamos que en cuanto a esto, en una parte práctica, en una prueba práctica, ¿sí? No sé si tú les hacías pruebas prácticas, pero esto es algo que se va a volver como común en este podcast y es poderles recomendar a los operadores como que qué deberían tener en cuenta ellos al realizar una prueba práctica. Porque si se hace revisión de hoja de vida, se hace revisión de conocimientos, de que tengan unas certificaciones, bueno, todos estos temas de, bueno, qué experiencia ha tenido, pero me imagino que cuando ya ingresan a una empresa, o antes, perdón, en el proceso de selección, pues debe haber como esa parte práctica. Mira que con los operadores internos sí se hacía mucho ese control de tener eso, ¿sí? Venga, usted que es operador de mini team, vamos, indíqueme cuáles son los puntos de revisión de los equipos mini cargadores, hagamos operación básica, ¿sí? Obviamente muchas veces por el tiempo y el espacio, porque pues la misma operación necesita a veces operadores, pero muchas veces sí permite detenernos en esos detalles, ¿sí? Entonces, mira, es básico tener un conocimiento claro de la máquina, ¿sí me entiendes? ¿Sí? Saber cuáles son los sistemas de transmisión, cuáles son las palancas hidráulicas, cómo muevo los equipos, todo ese tipo de cosas que al final de cuentas pues son detalles de cada máquina específicamente, ¿sí me entiendes? Porque cada operador conoce su equipo, ¿sí? Diferente marca, Coelco, Caterpillar, Doosan, ¿sí? Todas las máquinas se mueven igual. Hay unos que otras palancas que, como dice el cuento, difieren, pero pues al igual del ejercicio, sean muy sinceros con ellos mismos y con ustedes mismos, con los operadores. Si usted no sabe, pregunte, ¿sí? A veces es, ingeniero, qué pena, es que no sé para qué sirve este botón, la verdad es que yo he operado este tipo. Pasa mucho que, o sea, es la máquina que opera y desconocen algunas funcionalidades de la misma. Lo que te decía, los fabricantes hoy en día se dedican a hacer una estación de confort en esas máquinas que de verdad parece una nave espacial, ¿sí me entiendes? Entonces, no todo, y vuelvo y te digo, lo que yo te decía al principio del podcast, a veces es preferible preguntar y decir, no tengo el conocimiento, pero averiguo, ¿sí? Entonces los operadores tienen la posibilidad de eso, ¿sí? Sí, y pasaba, lo que te decía, muchas veces hay botones específicos en el panel de control que uno dice, ¿y esto para qué será? ¿Sí? ¿Sí?
¿Por qué? Porque hay máquinas que, lo que te digo, hay máquinas que vienen con sensores, con sistemas de geolocalización que funcionan ahí dentro y el operador pudo haber operado 20 años una máquina Caterpillar que es la misma máquina ahora, pero con distintos sistemas de control que uno, sí, uno no sabe. Y vuelvo y les digo, la mayoría de fabricantes y mayoría de distribuidores de maquinaria te dan cursos, ¿sí? Gratuitos, a veces pagados, que te dicen, mire, estos son los adelantos nuevos de maquinaria, están llegando con esto, con estos sensores, estos aditamentos. Pero también lo que les digo, es parte de la curiosidad de uno como persona, ¿sí me entiendes? De no quedarse ahí, ¿sí? Yo lo que te digo, los operadores, nosotros teníamos muchos operadores y digamos, partida de la curiosidad, ingeniero, ¿y eso qué es? Si uno no sabe, pues uno pregunta, claro. Y uno dice, mire, busquemos en internet, ¿qué hay madre? Por ejemplo, muchas veces uno encuentra que en las mismas empresas tal vez compraron un equipo de segunda y no se cuentan como con los manuales de los equipos. Entonces, pero pues en internet se encuentran todos. Sí, entonces es como, va como de la curiosidad también del operador por la máquina que está manejando. Sí. Por ese interés y no esperar a que algo le falle a la máquina para aprender del error, porque muchas veces, y no solamente le pasa a los operadores, nos pasa a uno llega y prende el carro. Uno llega y prende el carro y listo, si funciona perfecto. Bien, y si no, ahí sí. La llamada a un amigo, ¿qué hago? Ahí sí consulta el manual. Sí, digamos que el deber ser sería como consultar el manual y saber como que cada una de esas partes, y no es disculpa que no lo compramos de segunda, entonces no tenemos el manual, porque internet nos da como todas esas cosas. Y mira, y adicional, no importa, así lo compres de segunda, los fabricantes, mira, el negocio de los fabricantes, y eso no se puede, no enteras, el negocio de los fabricantes a final de cuentas es tener más máquinas puestas porque son más consumibles para ellos, ¿sí? Entonces claro, si yo puedo reemplazar una máquina vieja con una nueva, bueno, chévere, pero pues igual sigo teniendo maquinarias muy viejas y digamos que hay que tener es eso. Entonces el respaldo de alguien que me diga, venga, miren, estoy buscando el manual de tal equipo, ¿lo tienes? Listo, lo tienes, te lo proporciona, te ayuda y tú tienes por lo menos esa hoja de vida de cualquier máquina, ¿sí? Y lo que tú dices es cierto, uno a veces entra a operar cosas que uno no ha leído el manual, no ha revisado absolutamente nada y uno aprende, ya que ¿sí? Entonces digamos, eso también es algo bien, es una característica y digamos algo que también lo que te digo es cultural de uno, ¿sí? Uno debería ser más proactivo y más consciente de que pues al operar un equipo de estos, si no lo conozco, si no es, los fabricantes pagaron, hicieron todo el ejercicio para que a ti te llegue un manual práctico diciéndote úselo así, ¿sí? Y uno no lo hace, ¿sí? Entonces digamos, porque lo que tú dices, a veces es un error de uno que uno va aprendiendo. Sí. Entonces digamos, eso es digamos como un tip bien importante para el operador, es decir, vea, no conozco, proporcióneme la información, no sé, pregunto, ¿sí? No todas las máquinas son iguales, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que difieren, hay mandos que difieren, todo ese tipo de cosas van avanzando. Y de eso se trata esto, de que tú te capacites y que vayas aprendiendo día a día más y más cosas para eso, para estar ahí presente por lo menos en un trabajo, en un buen puesto, o sea, digamos, el hecho de capacitarte y el hecho de estar activo te ayuda para tener mejores cosas, ¿sí? Mejor calidad de tu trabajo, mejores cosas que uno va aprendiendo poco a poco. ¿Tú crees que una persona que sepa manejar cualquier tipo de maquinaria, digamos que en términos laborales puede y en términos salariales, digamos que puede vengar mucho más recursos que una persona del común? Claro, sí, o sea, mira, es que entre más cosas uno sepa y entre más conocimiento uno abarque, el conocimiento a nadie se lo roba nada, ¿sí? Entonces, tú te llevas el conocimiento hasta el día que falleces y el conocimiento es la puerta de todo, ¿sí? Entonces, entre más cosas tú sepas, entre más cosas
o te especialices, más oportunidades, un cargo mejor, un puesto mejor, ¿sí me entiendes? En los operadores pasa, yo pues no sé, digamos que es más una opinión personal, a veces el que mucho abarca poco aprieta, ¿sí? Entonces el tener un operador multitareas, ¿sí? A veces es bueno, pero a veces las multitareas no funcionan, ¿sí? Y en muchas empresas hay así, ¿cierto? Sí. O sea, que es, son ejemplo, personas hablando de bodegas, es la persona encargada, por ejemplo, en temas logísticos, pero entonces también tiene que saber operar el equipo y ya se vuelven multitareas. Sí, entonces, claro, es chévere, vuelvo y te digo, es chévere saber de todo un poco, pero pues es más chévere saber y especializarse por algo que a ti te apasiona y te gusta, ¿sí? Uno normalmente en operación de maquinaria amarilla siempre encuentra que el operador de mini cargador opera un vibrador, ¿sí? Que el operador de retro muchas veces opera retrocargador y cargadores, ¿sí? El operador de moto, sí, ese sí es, digamos, como el más especial de todos, ¿sí? El operador de motoniveladora, creo, a mi forma de verlo, es uno de los operadores más importantes, ¿sí? Y el mejor pagado, ¿sí? Okay. Porque Más o menos, ¿cuánto se puede ganar un operador de moto? Mira, depende de la experiencia. Mira, un operador de motoniveladora actualmente puede estar en un buen proyecto y muy bien salarialmente, puede estar sobre los 4 millones, 5 millones de pesos. Mensuales. Mensuales, Pesos sí, colombianos. pesos colombianos, exacto. ¿Por qué? Porque es que estos operadores, digamos que las operaciones son los más importantes a la hora de estabilizar terrenos en la parte de construcción. ¿Sí? Porque entonces tú has visto los retornos que tienen la mayoría de carreteras de nuestro país que tienen alguna inclinación, pues esto se hace por medio de la motoniveladora en el momento que están aplicando la base y la subbase, ¿sí? Entonces, si no se da el ángulo adecuado, pues o sea, es cuando los carros derrapan, todo ese tipo de cosas que para uno del común, ¿no? ¿sí? Sí, exacto, sí, para la gente del común uno dice, ¡ay! Tan chévere ese inclinadito, ¿sí? Pero para, digamos, la gente que conoce, los ingenieros civiles, los arquitectos, saben que tiene que hacerse con un operador adecuado, ¿sí? Y son ellos, los operadores de motoniveladoras son, digamos, como, pues a mi forma de verlo, uno de los operadores más importantes en todo lo del tema de construcción. Entonces ellos son los que mejor ganan, la verdad, pues por lo que te digo, por experiencia, por experticia y todo eso, se necesita, ¿sí? Entonces lo que te digo es que ellos son los que estabilizan terrenos, son los que dan lo que decía cuando uno construía la clase, los que dan la plomada, ¿sí? Entonces claro, ellos son los que están dando toda la estabilidad al terreno para que el vidrio pase de la manera adecuada, que tengan que compactar más, menos, todo ese tipo de cosas es digamos como el operador en mi concepto el más importante. Cuéntanos un poquito más acerca de que ya hablamos de los operadores de motoniveladora, ahora hablemos un poco de los operadores, por ejemplo, de minicargador. ¿Cuáles son esas funciones que tiene? ¿Cuánto es el salario más o menos que se puede estar devengando un operador? Mira, es que en los salarios depende mucho también la ubicación, ¿no? Hay que ser muy claro porque los operadores normalmente tienen bonos de ubicación y todo eso, la zona donde están, porque pues tú sabes que la geografía de nuestro país nos permite trabajar en la costa o en el Amazonas, ¿sí? Entonces muchas veces el salario difiere por ese tipo de cosas. Un operador de mini cargador puede estar más o menos redondeando entre los 1.800.000, 2 millones, más una ubicación, porque digamos, ellos normalmente, pues como los operadores a veces no se encuentran en la geografía o en la localización donde está ubicada la obra, tienen que traer gente de afuera, de aquí de Bogotá, de Medellín, de otros lados, y pagan una buena ubicación. Entonces, pero normalmente estos operadores tienen, y bueno, y lo que te decía, a veces ellos son multitareas porque pues ellos, manejar un mini cargador y manejar un vibro, pues digamos que la complejidad es una complejidad media, ¿sí? A la hora de operación. ¿Y gana lo mismo si solamente se enfoca en manejar mini cargador o le dan un bono adicional o un salario sí, diferente? normalmente eso se negocia con el mismo operador, ¿sí me entiendes?
Claro, para uno es más fácil pagarle un poquitico más, pero que me ayude a operar un mini cargador y un vibrador, que es dos cosas porque me estoy ahorrando el tener que contratar a otro operador para un vibrador, que tener varias, o sea, que darle un bono. Bueno, normalmente se les dan bonos por esas... ¿De qué valor más o menos pueden ser? No, digamos que a veces es más, digamos, como una tabla que tiene cada empleado y dice, bueno, este bono puede, por operar vidrio puede ser 200.000, 300.000 pesos, 400.000 pesos, ¿sí? Entonces digamos que también, y bueno, y también depende también de las horas extras que ellos marcan, porque muchas veces las obras se extienden. Bueno, lo que te decía, la operación es bien compleja a veces y no, me tocó trabajar 12 horas. O sea, máximo permitido, ¿estamos en cuántas horas laborales diarias? Como 12, no, 14. Bueno, el máximo no, permitido máximo, con permiso y sí, todo, sí. sí son como 12 horas. Eso, o sea, digamos que tú conoces más del tema que yo, entonces entonces máximo lo extienden hasta 12, 14 horas, pero esas son extras que digamos son bonificaciones al operador. Claro, ya entran otros tipos de preventas, que digamos que es lo que más emociona a los operadores al final del ejercicio, porque bueno, listo, a veces los salarios básicos son básicos, ¿sí me entiendes? Entonces son bajos a veces, pero entonces, por ejemplo, hay constructoras que incentivan el cumplimiento de los tramos. Entonces, no sé, este mes tenemos que descargar 30.000 toneladas de recebo, ¿sí? Entonces, el operador de mini cargador se encarga de todo ese tema de descargar, ubicar el recebo en cada uno de los puntos. Si se logra esa meta de descargar los 30.000, pues son bonificaciones que le van entrando al salario del operador, adicionales. Entonces, pues ese tipo de cosas van incentivando. Pero normalmente el operador de mini cargador está sobre los 2 millones de pesos. ¿Sí? Uno más o menos estipula, claro, trabajando máximo 12 horas. ¿Sí? Entonces, ¿y sus funciones son? Es que el operador de mini cargador puede, pues, el mini cargador, el bocato, pues se le puede adaptar una cuchara, se le puede adaptar la barredora, se le puede adaptar un mini brazo para hacer excavación. Por ejemplo, la zanjeadora, ¿sí? De la mayoría de carreteras que tú ves que por donde pasa, digamos, todo lo de drenaje, por ejemplo, eso lo hace un operador de mini cargador, ¿sí? Y también vuelvo al mismo punto de la expertise y la experiencia de trabajo del operador, ¿sí? Si el operador no sabe manejar ese tipo de accesorios adicionales del equipo, pues se deja de ganar una plática. Claro. ¿Sí? Entonces, pues claro, entre más cosas tú sepas y de conocimiento te llenes, pues vas así salarialmente, ¿sí? Entonces, pero normalmente un operador de mini está entre 1.800.000 y 2 millones, ¿sí? Y lo que te digo, ya depende de él, es qué más cositas puedo hacer, ¿sí? Claro. Pues, y lo que te digo, seguir formándose y seguir. Exacto, porque mira, los operadores de mini cargador normalmente están dentro de las plantas de trituración, asfalto y concreto, porque pues desde el mini cargador es lo que mueven una cosita aquí, una cosita acá, otra cosa, entonces empiezan, es como el operador más fácil de ubicar y digamos que es el que por donde la mayoría de operadores de maquinaria como que dan sus primeros pinitos, ¿sí? Obviamente hay operadores de mini cargador, lo que te digo, especializados en hacer zanjas, especializados en hacer el tema de barrido, de todo lo que es el tema de limpieza. Entonces, pues es más que todo, digamos, de la versatilidad que tiene el operador. Entonces, el salario depende de eso. ¿Sí? Y un operador de pajarita. Bueno, mira que los operadores de retrocargador, ese equipo, más o menos están variando entre los 2 millones, 2 millones y medio aproximadamente. Claro, la pajarita tiene la versatilidad de que tú tienes una cuchara como cargador y tienes la cuchara de brazo, ¿sí? Entonces, pues claro, te permite hacer temas como que con el mini cargador no te da el alcance. Por ejemplo, el cargue de volquetas. A veces hay operadores con mini cargador que cargan las volquetas, pero muchas veces por la altura del volco la cuchara no alcanza a llegar y no alcanza a hacer un descargue adecuado.
Entonces, ¿qué pasa? Nos toca pasar a la máquina siguiente, así como dice, mi level siguiente. Entonces uno pasa al nivel siguiente, pues la pajarita es como el equipo más versátil en este tipo de cosas, porque tú tienes la cuchara de excavadora y tienes el balde de cargador. Entonces, pues, perfectamente tiene un poquito más de altura dimensional, entonces pues te permite hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Lo mismo, todos estos equipos tienen muchos accesorios, entonces pues te permite hacer otra cosa, por ejemplo, otra cosa, en el mini cargador también hay martillos para romper asfalto y todo eso. La pajarita también se le pueden acoplar martillos. A los niños también se le pueden acoplar horquillas o brazos, uñas. Sí, es que por eso te digo, es que es más, el salario te lo das tú, a final de cuentas, ¿sí? Porque tú puedes acceder a que funcione básico con el balde, o horquillas, taladros, martillos, barredoras, todo ese tipo de cosas. La maquinaria amarilla es tan bonita en ese tipo de cosas que te permite hacer un poco de cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, ya va operando dependiendo de lo que necesites. Entonces, lo que te digo, el operador de pajarita también opera mini cargador, ¿sí? Entonces, vas a ir como poco a poco revisando qué cosas puedes y qué no puedes hacer, ¿sí? Entonces, y ya depende, vuelvo y te digo, de la experticia del operador, cómo va subiendo salarialmente. ¿Qué otra máquina de pronto que nos quisieras contar un poco del salario que puede vengar un operador? Mira, uno tiene más o menos un rango. Los operadores de mini cargador, vibradores, pajaritas, ¿qué otra máquina fácil? Excavadoras, sí. Estas, digamos que están en ese rango, ¿sí? Los de excavadoras son los más importantes, que digamos que los de excavadoras sí trabajan más o menos, tienen un salario entre los 2 millones y 3 millones de pesos, ¿sí? ¿Por qué? Pues por el nivel de riesgo, por todo lo que digamos una retro tiene para poder trabajar, ¿sí? Entonces ellos tienen un poquito más de como el ligue de responsabilidad y por equipo y todo eso. Entonces más o menos ese es el rango de esos equipos, ¿sí? Okay. Ya vienen, digamos, como operaciones como la operación del tren de asfalto, ¿sí? El tren de asfalto es la fresadora, la finisher o la pavimentadora, ¿sí? Y vienen dos equipos suplementarios que son el vibrador de llantas neumáticas y un vibrador normal. Entonces, este tren de asfalto, y es más por la experticia para poder tirar asfalto, como dicen textualmente, es que es un poquito más de nivel salarial. Entonces, esta gente de los operadores del tren de asfalto, más o menos están sobre los 3,5, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, lo que te digo, son máquinas específicas, son máquinas que se manejan con sensores, son máquinas de mayor complejidad a la hora de operación, ¿sí? Entonces vuelvo a lo mismo, por las carreteras, todo esto. Entre estos operadores también entran los operadores de motoniveladora, porque pues ellos son como la parte primordial de la construcción. Todos son bien importantes, pero pues ellos son los que, digamos, están dando la estabilidad de los suelos, de la carretera, la pavimentación. Entonces todo esto, desde que se haga bien hecho, son operadores que obtienen muy buen nivel salarial, ¿sí? Entonces, y ya digamos que están en la cúspide de todo eso, todo lo que son operadores de grúas certificadas, todo ese tipo de cosas. Ellos sí, sí, claro, exacto. Entonces ellos ya son un nivel salarial de más o menos por ahí, un rango entre los 4 y 5 millones de pesos, ¿sí? Pero pues ya lo que tú dices, ya nivel de alturas, todo lo que tienen que cumplir para poder hacer estas operaciones, pues pues cuesta, esto cuesta, ¿sí? Entonces pues ellos se han capacitado para hacerlo. Entonces pues eso es bien interesante. Pero más o menos eso es como el rango en que uno tiene más o menos ahí establecido en maquinaria marina. Qué interesante todo esto, porque digamos que muchas veces una persona común que tal vez tiene cierta afinidad, cierta atracción hacia estos equipos,
pero pues hay como un desconocimiento frente a cuánto se puede ganar, como que a todos estos temas que cuáles son las funciones que pueden ellos ejercer, que si hay campo de acción para desempeñarme en esas labores. Entonces es muy chévere que nos des como todos estos tips, porque digamos que le ampliamos como el panorama y la paleta a las personas para que, oiga, tengo todas estas opciones que... Sí, es que es chévere porque, digamos, hay muchas opciones, hay muchas cosas en que te puedes especializar. Por ejemplo, hay gente que, la que hace los puentes, las piloteadoras, todo esto es maquinaria amarilla que uno no... ¿Cómo se hace un puente? Ni idea, ¿sí me entiendes? Todo ese tipo de cosas y que tú te permite decir, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué sería chévere? ¿Sí me entiendes? Entonces, pues eso, digamos, le permite al operador decir, bueno, me voy a dedicar a esto, a la motoniveladora, a la gente del tren de asfalto, al tema de los pilotes, a hacer torregrúas, todo ese tipo de cosas pues van siendo interesantes. Y que además en la industria son personas que, o sea, son personas que la industria necesita. Sí. Y que en muchos territorios del país, en este caso de Colombia, pues hay ausencia de la formación de estas personas y que sí se requieren. Sí, y que mira que muchas veces pasa que nosotros o sea, las constructoras contratan gente sin experiencia y sin experticia por eso, porque no hay gente. No hay gente capacitada para ese tipo de labores. ¿Sí? Entonces, pues claro, pues usted qué hace necesitando operación, pues contrata gente medianamente capacitada para poder ir a enseñarles en el camino o pues sencillamente en lo que podamos ir gestionando bien en el proceso de operación. ¿Sí? Por eso digamos es que en Colombia tenemos tantos errores, tantas falencias en todo ese tipo de cosas, porque falta eso. Falta esa personalidad, ese personal capacitado para poder hacer bien las cosas. Y claro, incentivarlos, o sea, a veces, pues lo que te digo, estos son rangos salariales que a veces tiene uno en la cabeza. Hay constructoras que pagan mucho mejor, dependiendo del reconocimiento de la constructora. O sea, tú nos estabas hablando de un promedio, pero exacto. es un promedio, o sea, puede ser muy superior también a ese promedio. Sí, exacto. Lo que te digo es que depende también de las empresas, de las constructoras, del tamaño de la constructora, de las preventas que te pueden brindar. Y lo que te digo, a veces pueden darle un salario muy básico, pero pues las bonificaciones ayudan, el cumplimiento, muchas veces el cumplimiento de metas es lo que más incentiva a estos operadores, ¿sí? Entonces pues por eso digamos que ayuda al que tú tengas muy claro qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Yo siempre tenía como curiosidad, ¿tú cómo llegaste a todo esto? Digamos que a mí me causa mucha curiosidad el tema de que tú en la universidad, pues digamos que estabas como en otros temas, ¿sí? O sea, ¿de dónde nació este interés como por la maquinaria amarilla, sí? Porque digamos, bueno, yo siempre estuve así como dicen, entre los fierros, tú lo sabías, yo siempre estuve ahí metido, pero ¿tú qué? O sea, ¿por qué este amor por la maquinaria amarilla? O sea, realmente la vida y la experiencia me fue como conduciendo a eso, sin esperar realmente como que tuviera ese amor y esa pasión por esto, porque pues normalmente uno ve en una obra las máquinas, en una empresa, y uno es un poquito ajeno al tema. Sí. Y pues desde mi profesión tampoco era que, pues sí, uno en los temas logísticos pues lo ve muy relacionado, pero no sentía como tanta atracción frente al tema, sino que ya fue la vida y la experiencia la que me fue poniendo ahí. Y es que yo empecé como con todos los temas de, digamos que en el 2000, más o menos en el año 2015, decidí emprender en una empresa, o sea, montar como mi propia empresa, y yo me especialicé en seguridad y salud del trabajo. Entonces, digamos que básicamente empecé a asesorar diferentes empresas y a prestar servicios de consultoría, asesoría y capacitaciones en temas de seguridad industrial. Pero digamos que encontramos algunos proveedores en los que ya necesitaban, era ya un tema un poco más especializado frente a temas de seguridad vial. Y en el 2015 aquí en Colombia el tema de seguridad vial fue el boom. Sí. Entonces en ese momento empecé a estudiar toda la normatividad de seguridad vial, empecé a ver que no habían, digamos que, tantos capacitadores que tuvieran manejo y dominio de este tema. Con mi esposo, que es mi socio,
También él empezó a trabajar en una empresa en donde le dijeron, bueno, o se va por el lado de producción o se va por el lado de seguridad vial. Entonces le llamó mucho la atención seguridad vial y también se empezó como a enfocar. Entonces los dos íbamos como en esa línea y las cosas que de pronto yo desconocía como que nos retroalimentábamos y demás. Y dentro de todos estos servicios que empecé a prestar de consultoría, uno de las personas, de los intermediarios con los que yo trabajaba, me empezó a solicitar muchos temas específicos de seguridad vial. Entonces hablaba de todo el tema del plan estratégico de seguridad vial y bueno, y de todos los temas que atañen a seguridad vial. Pero resulta que en las empresas, ¿sí?, no solamente la seguridad vial es para los automóviles o para las motocicletas, ¿cierto? Sino que también hay un mundo infinito en el tema de la seguridad vial. Y ahí fue donde empecé yo a detectar que la seguridad vial pues no solamente incluye a los actores viales y a los automóviles y a los motorizados, sino que también todo el tema de maquinaria pesada está aquí totalmente inmerso. Y todo el tema de montacargas está aquí totalmente inmerso. De los paletizadores, o sea, es un mundo completo. Sí, claro. Y entonces me empecé como a enfocar y empecé como a ver ya en otra perspectiva como que todo este tema. Y el día menos pensado me llamó uno de los intermediarios y me dijo, oye, tengo que capacitar creo que eran 180 operadores en una empresa muy reconocida y no tengo quien me haga la capacitación. ¿Será que tú te le mides a capacitar montacarguistas? Y yo, oye, pues yo tengo, digamos que toda una formación y tengo experiencia en seguridad vial, sé conducir vehículo, pero pues un montacargas, yo puedo desde el punto de vista de seguridad industrial lo puedo abordar, pero yo nunca he conducido una máquina de estas. Entonces, ¿pero te le mides o no te le mides? Obviamente que tú haces desde el punto de seguridad industrial. No, listo, claro que sí, me le mido. Entonces ya yo empecé, eso fue un jueves y tenía la presentación como un lunes o martes, o sea, eso fue contratiempo, contrarreloj. ¿Por qué será que te gusta trabajar coleccionar? Sí, me suele pasar, pero mucho. Y entonces, imagínate, eso fue como un jueves por la noche. Empecé yo ese jueves por la noche a investigar, a estudiar, a revisar la legislación, digamos que la legislación ya la conocía por temas de seguridad vial, pero ahondar mucho más en temas de montacargas, en temas de seguridad, a ver como que qué están haciendo en otros países, qué se está haciendo en Colombia, cuál es el tema obviamente legal, pero cuál es la normativa internacional que también ampara todo esto. Y entonces empecé a despertar ese interés. El viernes todo el día me dediqué también a eso, estudiando. Y ya el sábado, o sea, yo decía, listo, ya toda la teoría bien, pero necesito juntarme, necesito ir a practicar, necesito ir a conocer en vivo y en directo las máquinas, porque yo tengo que saber con propiedad de qué es lo que voy a hablar. Entonces, en ese tiempo mi esposo trabajaba en una empresa que tenía todo tipo de montacargas. Él habló con la persona de mantenimiento, el jefe de mantenimiento fue súper formal, querido, nos dejó ingresar a la planta y me enseñó a manejar montacargas. Todo el día estuve como manejando montacargas, me subí a todas las máquinas, conducí todas las máquinas y esto me dio muchísimo más como seguridad en el momento de enfrentarme a la situación de ya ir con más propiedad a dictar la formación. El domingo seguí estudiando y bueno, ya el lunes tenía que enfrentarme a la vida real. Cuando llego yo a esta empresa, llegan en la empresa y me dicen como que llego al salón de capacitación, habían como 20, 30 personas, 30 operadores, todos hombres, y me ven a mí, pues yo era una chavita, y llegan y como que, oye, esto es la capacitación para montacargas. Y yo, sí, yo la vengo a dar. ¿Usted la viene a dar? No nos imaginamos que había un señor mayor a dictar la capacitación. Y no soy yo. Y entonces ahí empecé a capacitar, les gustó la capacitación, me enfrenté con muchos jefes que decían, ¿usted sí se ha montado un montacargas? ¿De qué tonelaje? Y empezaba a hacerme preguntas como muy técnicas y me enfrenté como a este mundo porque es un mundo de hombres normalmente, somos pocas las mujeres en este medio,
pero sí, ya le pude yo responder con propiedad de a cuál máquina me había subido. Me acuerdo mucho que le dije, sí señor, una contrabalanceada de 5 toneladas de combustión interna. Ah, ok, bien, bien. Entonces se me acercaban estas personas que eran como jefes y tenían una posición alta en esta empresa, como a poner un poquito en duda los conocimientos que yo podía tener frente al tema. Y no, en la capacitación me fue súper bien, me siguieron llamando para más capacitaciones y capacité a todos los empleados de esa compañía y se hicieron todas las prácticas y de ahí empecé a ver que había como una necesidad en la industria y una necesidad de los montacarguistas y de los operadores de carga pesada frente a temas de formación, empecé a despertar como un interés en querer ayudar a que los operadores, digamos que alcancen un mejor estatus y una mejor calidad de vida. Nuestro sueño, el sueño de nosotros, o sea, yo tengo un sueño muy importante y es lograr que 1 millón de operadores logren mejorar su trabajo y por ende esto los lleve a mejorar su calidad de vida. Entonces eso es lo que queremos hacer, ayudar a estas personas. Y básicamente así comenzó. Qué chévere, qué chévere. Paso por cualquier parte y yo me quedo pero enamorada viendo las máquinas y se despertó ese amor que tú veías que en la universidad yo era como más hacia la parte gerencial, como más hacia otras cosas y... Sí, es que pues yo lo recuerdo porque pues nosotros, bueno, de por sí nosotros siempre hemos sido muy pues amigos y todo el cuento, pero yo me acuerdo que pues desde cuando nosotros con la mayoría que compartíamos, pues nos poníamos a hablar de temas así de muy puntuales, tú como que sí, pues aportabas, pero pues no decías, no era de tu gusto. Y pues claro, por ejemplo, yo que digamos lo que te decía, estuve entre las máquinas, entre los camiones y todo eso, porque digamos estuve muy cercano a eso, pues a mí sí se me hacía, digamos, chévere, o sea, es chévere que hayas despertado esa curiosidad en ese tema, ¿sí? Y que, bueno, y lo que tú dices que rescato y es algo muy chévere, mejorarle la calidad de vida a alguien desde tu trabajo, eso es algo súper chévere, eso sí me parece genial, que digamos, hayas proyectado esa imagen de que chévere ayudarle a alguien a que mejore su calidad de vida, a que pueda compartir con su familia, más ahora que nosotros, digamos, estamos como en eso de... Esa onda familiar. Sí, en el hecho de que nosotros dejamos de valorar, o sea, digamos, pasamos cosas a otro plano y valoramos ese espacio con nuestra familia. Y que al final de cuentas, para todos, yo creo que es mejorar la calidad de vida de nuestro entorno, de nuestra familia. O sea, nada más mejorando la calidad de vida de una persona, digamos que hay muchas personas que están en ese entorno y que también obviamente pueden acceder a una calidad de vida. Entonces, cuando hablo de que la persona se pueda ubicar, o sea, como que enseñar una nueva habilidad, que la persona la pueda desarrollar y a partir de eso pueda ubicarse en un mejor trabajo, pues ya ahí eso, digamos que tiene mucho valor, que las personas logren esa y que le apasione lo que hace. Eso es algo, verdad que eso es algo muy sabio, decir, yo trabajo en lo que me gusta, yo trabajo en algo que me apasiona y uno lo hace hasta con mejor esmero, claro. O sea, hasta satisfacción le produce a uno trabajar así, ¿sí? Y deja de ser un trabajo. Obviamente también hay como ciertas desmotivaciones muchas veces y hay ciertos retos a los que uno se enfrenta, pero no hay que desfallecer, hay que continuar. Y precisamente me gustaría que nos contaras un poquito frente a todos esos retos que te ha tocado como enfrentarte en todo este tiempo de tu experiencia, como que cuáles han sido los más significativos y qué aporte podríamos generarle a esos operadores para que no desfallezcan y continúen. Mira, es algo curioso porque en mantenimiento siempre, o sea, siempre hay un reto, o sea, siempre hay un chicharrón, se varó, se dañó, se hizo, no se hizo mal. Digamos que esas bases no te las da la universidad, ¿sí? O sea, te las da la experiencia. Sí, o sea, digamos, yo particularmente me ponía, digamos que uno hace una evaluación y uno dice, bueno,
¿qué les rescato a la gente de mi entorno? Y entre ellos, los operadores y todo lo que son mecánicos, técnicos, hasta los mismos jefes de uno le aportan uno desde detalles muy mínimos hasta experiencia enriquecedora en soluciones técnicas. Entonces uno dice, hay que encarar las cosas bien hechas y de la mejor forma. Algo que le aprendí a un jefe, y digamos que fue a mi jefe de mi primera empresa, fue ese tema de, si el problema está, abórdelo y no diga mentiras, ¿sí? En este gremio, y yo creo que más es un tema por responsabilidad, ¿sí? En este gremio es muy frecuente que los operadores y hasta uno mismo como ingeniero, como mecánico, diga mentiras, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es que, claro, la responsabilidad de una máquina de este tipo, un repuesto no deja de valer 100.000 pesitos, como uno dice, no, es que no con 100.000 pesitos se vale. No, ¿sí? Entonces, a veces es mejor, mire, sentarse uno y decirle, fue por una mala operación, yo me equivoqué, pero por lo menos la responsabilidad y la integridad de tú como profesional está por encima de todo. Entonces, el ser sincero con su jefe, con su jefe directo, hasta con el mismo mecánico, decirle, pues hermano, es que yo la verdad fue que le metí mal un cambio. Ahí está la falla y también recorta tiempos en el diagnóstico de un equipo. Claro. Porque al final de cuentas, pues si tú me dices la verdad y yo lo afronto de la mejor manera, pues yo más rápido tengo la solución, ¿sí? Porque es que el hecho de decir, la máquina estaba funcionando y se apagó, pues uno como empieza desde un principio, no, pues se apagó, pues pudo haber sido el sistema de inyección, se apagó porque, no sé, se le está desconectada la batería, o sea, hay muchas posibilidades que se apagó la máquina, yo estaba trabajando y se apagó. Pues, o sea, qué cosa, o sea, si estaba bien, se apagó, uno no, ese tipo de cosas así, pues no pasa. Entonces, y casi que yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, vea, por más berraco que sea el problema, por más chicharronudo o por más responsabilidad que uno tenga con el tema, díganme la verdad, ¿sí? Basado en la verdad, yo busco qué solución, ¿sí? Y lo mismo para mí, ¿sí? Porque muchas veces uno por tratar de evadir la responsabilidad, quedar bien con el jefe, o que uno dice, no ingeniero, es que no, la máquina se dañó, pero ¿por qué se dañó, ingeniero? No, la verdad es que estaba operando y se dañó. Eso no es una respuesta, ¿sí me entiendes? Entonces digamos que casi que partiendo de la sinceridad en cada cosa, le va a uno hasta mejor, ¿sí me entiendes? Mi esposa tiene un dicho muy chévere que dice que no hay almohada más linda que la verdad, ¿sí? Entonces, pues, si tú trabajas diciendo la verdad, si tú trabajas honestamente, pues hasta para ti como persona y como profesional, tienes una satisfacción ya plena el saber que las cosas las haces bien, ¿sí? Entonces, yo creo que, digamos, en este tema de mantenimiento y en muchas profesiones, si tú haces las cosas con sinceridad y siempre poniendo, así sea tu responsabilidad, poniendo digamos, como tu integridad primero, el resto tú lo puedes afrontar como sea, ¿sí? O sea, ya buscar una solución, afrontarlo mecánicamente, si no lo sabes, busque, indague. Casi que la información a veces es buena, a veces es mala, es cuestión de uno indagar y de uno ser como crítico en ese tema de que la información que tú estás buscando te aporte o no, ¿sí? Ser selectivo. Entonces, ser muy selectivo en ese tema. Pero a final de cuentas, si la falla está, si el error está y lo afrontas de la mejor manera y eres claro y sincero contigo mismo, que venga lo que sea, que tú lo puedes afrontar de la mejor forma, ¿sí? Entonces digamos que ese es como mi mayor consejo, ¿sí? Ser sincero, trabajar íntegramente en dar una solución. A final de cuentas o sea, la universidad ni siquiera te prepara para todo lo que vas a afrontar en el mundo. La universidad te da las bases para hacer
ser una mejor persona. Es lo que, digamos, uno aprende. Y a los operadores, pues digamos que de pronto no han accedido a la universidad, ellos, pues digamos que la experiencia, ¿sí? Mira, no solo, o sea, no solo la experiencia, y digamos que muchos, lo que tú dices, muchos de los operadores no tienen la capacidad pues para poder estudiar, para poder capacitarse, pero la curiosidad y el solo hecho de ser uno, tratar de ser una mejor persona, funciona más que tener todo el estudio que tú quieras. Exacto. ¿Sí? Entonces, pues digamos, es como la mejor forma de afrontar los problemas. Entre mejor los afrontes, entre mejor persona seas y más íntegra, el resto lo puedes hacer. Cualquier cosa se puede. Sí, no. Emprender, sí, es que digamos, emprender, eso es así. Exacto, sí, exacto, así pasa todo en la vida, ¿sí? Pero si tú tienes tus metas claras, tus ideas claras, y o sea, así es Vallescas, así te equivocas, así te equivoques y todo eso. A veces no se ve la luz. No, claro, no, o sea, yo por ejemplo en este momento yo digo, me quito el sombrero, porque es que no es fácil emprender aquí en Colombia y pues en un país latinoamericano es bien difícil. Y adicional en este gremio, y más tú una mujer, pues más difícil, porque no creas, o sea, uno es muy, o sea, no lo digo por mí específicamente, pero el gremio en sí es muy machista, ¿sí? Entonces, pues claro, por ejemplo, yo me lleno de orgullo ver operadoras de maquinaria. O sea, me encanta, me parece chévere porque pues, es ese empoderamiento que nos han dado, o sea, digamos que hemos podido evidenciar los últimos años. Y adicional es que ustedes no son el sexo débil, ¿sí? Adicional a eso es que ustedes son gente muy berraca. Las mujeres pueden con todos, pueden con un hijo, o sea, ¿cómo no poder hacer muchas más cosas y tareas que de verdad ustedes están en la capacidad y la idoneidad? Entonces, pues, no, o sea, yo soy feliz cuando me tocó, incluso son más curiosas, ¿sí? Una mujer es más detallista, una mujer es más sí, eso es chévere, eso es chévere. Sí. Eso es chévere porque, digamos, uno encuentra operadoras de todo, o sea, digamos, son pocas, pero las encuentras de todo, ¿sí? Entonces, el tener esa interacción entre las mujeres y todo eso es chévere, es muy chévere. Y ellas se hacen dar su lugar, que digamos que eso es algo bien importante porque, claro, o sea, en un sector tan machista, como tan de solo hombres y de fortaleza, ustedes se dan su lugar y es chévere, es muy chévere verles en ese tipo de cosas. Por eso normalmente cuando hago mis videos siempre como que saludo a operadoras y operadoras, sí, porque vamos con todos. Sí, no, digamos que estamos en la época de la inclusión y hay que... Igualdad. Sí, total. Y es chévere lo que te digo. O sea, a mí me parece muy chévere que tú estés en ese tipo de cosas porque pues es bacano, o sea, que te expreses de la maquinaria con esa pasión, con ese, o sea, con ese orgullo de saber que esto es un gremio muy chévere, de mucho aprendizaje, de mucho día a día, de que cada día que tú llegas a una máquina nuevamente, estás aprendiendo algo. Sí, y los operadores, uno aprende bastante de los operadores. En estos días tuve un invitado de Alemania que vive en España y ellos son como, tú no hablabas ahora de los fabricantes, ¿no? Entonces el interés de él estaba en que, oiga, como fabricante de montacargas, era específicamente de montacargas, como fabricante de montacargas, quiero llegar a ese nivel de mayor contacto con los operadores, porque muchas veces a eso le pasa a los fabricantes, que lo ven desde otra perspectiva, desde... Mira, yo hablando de eso me acuerdo mucho de que en la universidad teníamos un ingeniero que la mayoría de ingenieros diseñadores, nunca se daban por enterado cómo trabajaba la persona que operaba el equipo, ¿sí? O sea, eso, lo que era eso y el mantenimiento. A veces los diseñadores montan unas cosas que uno ni le cabe la mano a uno para hacer mantenimiento. Y digo, o sea, por Dios, ¿sí?
Y chévere que digamos los fabricantes, y bueno, yo sé que eso es un tema mundial de que la gente esté en eso, en buscar ergonomía con los operadores, en hacer lo que te digo, es que montarse un equipo hace, no sé, 10 años, a montarse un equipo nuevo hoy, Es otro paseo. tienes una silla reclinable. Y aún así, mira que hay un interés de estas personas, y es que el operador se vincule cada vez más a los temas de diseño, precisamente para que cada vez se vuelva un trabajo con mayor ergonomía, en donde los temas de riesgos pues se minimicen para la persona al máximo posible. Entonces pues vincular, y el interés estaba también en vincular como que lo que piensa el operador, como los temas de diseño, los diseñadores, los operadores y los productores de quienes realizan estos equipos, porque debe haber, digamos que un trabajo mancomunado. Esta persona me hablaba mucho, Johannes Menzel, me hablaba mucho de, bueno, quiero que ese contacto que se tiene directamente con los operadores también se pueda tener desde la parte del diseño, ¿no? Y a pesar de que ellos hacen muchas encuestas, hablan con los operadores y todo, pues siempre hay cosas que a la hora de la verdad y ya la máquina puesta en sitio y ya trabajando, se dan cuenta que hay cosas que sobraron o que hay cosas que faltaron. Entonces, hacer como que todo este engranaje es vital también para que los operadores participen en todos los temas de diseño de las máquinas, ¿no? Precisamente también para evitar todo eso que tú mencionas, que una mano donde no hay espacio suficiente. Es que miren que no solo en maquinaria amarilla, sino en muchas de las máquinas que vemos hoy en día en la industria tienen ese tipo de problemas. Yo no sé si es que, bueno, pues, o sea, lo que te digo es que hay como un cortocircuito entre el diseñador y quien opera la máquina, porque, pues, o sea, hay que ser lógico, ¿sí? Si a mí no me cabe la mano por allá para hacer mantenimiento, pues, ¿cómo hago? ¿Sí me entiendes? Entonces es difícil, sí, es difícil, pero, pues, bueno, es muy chévere que, digamos, ya los fabricantes estén dando cuenta de que sí, o sea, a final de cuentas, el cliente final no es el que le compró la maquinaria, ¿sí? No es el que le compró el montacargas, es la persona que va a operarla. Entre mejor esté en su habitáculo operacional, pues más operativo va a ser, entonces más eficiente va a ser. ¿Sí? Entonces, pues chévere ese punto. Sí, me pareció un punto importante y es eso, como que se empieza a resaltar mucho más la labor del operador frente a la conducción de todos estos equipos, porque pues el operador básicamente es aquí como el héroe, ¿no? Es el que al final termina haciendo unas cosas maravillosas que uno dice, wow, o sea, a esa persona no le pagan simplemente para manejar una máquina, para llevar y traer mercancías, sino que le pagan para pensar, ¿sí? O sea, en este gremio muchas veces las cosas no funcionan, que normalmente los jefes digan, yo aquí te pago es para que tú lleves y traigas y no te pago para que pienses. No, es todo lo contrario, se necesitan operadores muy capacitados, ¿sí? Que tengan como toda esa experticia y que permitan llevar esos conocimientos a otro nivel ya con la experiencia, las capacidades que sean capaces de aplicarlas en su entorno, de analizar una operación antes de cometer cualquier error y de poder hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, digamos que mis respetos también, porque son personas, realmente se necesitan personas inteligentes y personas que tengan esa pasión por los equipos para que puedan al final evidenciarlo en sus tareas diarias. Sí, es que al final del ejercicio es que tú estás contratando no a un operador, sino a un resolucionador de problemas. Sí, porque es que tú necesitas eso, es que necesito subir una carga acá, moverlo acá. Eso no, o sea, eso tienes que tener un raciocinio para poder hacerlo y hacerlo bien. Entonces, pues al final del ejercicio, pues que el operador lo haga bien, que lo haga en un tiempo determinado y que lo haga en la mejor forma es
es tiempo operativo que tú ganas. ¿Sí? Y está muy bien que la persona tenga como esa pasión, porque si tiene esa pasión, va a mostrar mucha más motivación e interés por la tarea, por lo que va a hacer, por lo que se va a desempeñar. Y también para los operadores que son tal vez nuevos en este tema, como que no desfallezcan. O sea, cuando uno hace un curso de conducción, normalmente uno no sale un experto de un curso, ¿sí? No, total. En la experiencia uno se va haciendo. Entonces, para los operadores que apenas están iniciando o para las personas que están de cero y que quieren incursionar en este mundo, pues digamos que no desfallezcan. O sea, al principio tienen las cosas y es todo un proceso. No podemos esperar que de la noche a la mañana, wow, ya somos los más expertos, porque eso se le da a uno en el proceso, se le da a uno en la práctica, pero uno muchas veces no lo asimila de esa manera, Sí. porque no quiere los resultados ya. Sí, digamos que pues eso sí ya es un tema del ser humano, que no tiene paciencia. Sí. Sí, porque sí, el objetivo siempre de uno es tener resultados inmediatos, pero no, esto es un camino muy chévere, es un camino de sudor y lágrimas en algunos casos, hay que aprender mucho, es un camino que nos permite conocer, viajar, porque pues para qué, o sea, todas las veces uno no está aquí en la ciudad y todo eso, viajar, o sea, el hecho de que te tengas que trasladarte a otra obra, eso te permite viajar. Yo he conocido, digamos que ya en otro entorno, he conocido muchos sitios del país, por eso, por mi trabajo, por trabajar con maquinaria, porque mira, cuando yo empecé en la costa. Después ahí en la costa me hice un reemplazo, luego me fui para Montería. Después de ahí ya entré a la constructora ya de mayor capacidad. Yo estuve, ahí sí recorrí el país por todo lado, porque mira, estuve en Buenaventura, ahí conocí a mi familia, mi esposa y todo eso, estuve en Cali, estuve en Boyacá, en Tunja y en donde nace el nacimiento de uno de los ríos que conocí, los frailejones. Entonces, a raíz de todo esto, chévere, o sea, digamos, he conocido mucha geografía de Colombia, conocí Bucaramanga, he comido, o sea, digamos que chévere a poder disfrutar de todo ese tipo de cosas por tu trabajo, ¿sí me entiendes? ¿Conociste Florencia? Florencia, sí, claro, obvio, sí. Pues no fue trabajo, pero fue chévere. Entonces, digamos, todo este tipo de cosas te van llenando de cositas y de experiencias, ¿sí? No laborales, a final de cuentas, mira, son experiencias que te van enriqueciendo como persona, porque conoces diferentes culturas, diferentes personas, operadores de diferentes sitios. Mira, o sea, por eso te digo, mira, incluso uno tiene muy estigmatizado a la gente de la costa, pero esa gente es muy trabajadora, ¿sí? Tú sabes, o sea, es como todo, hay que saberlos llevar. Son gente que si tú entras por las buenas, trabajas con ellos mancomunadamente, ellos trabajan y trabajan muy bien. ¿Sí? Lo mismo pasa con la gente del Santander. Los santanderianos son gente muy berraquita y todo eso, te aportan ideas, te aportan cosas que uno dice, uy, miren cómo salen ideas desde los operadores, ¿sí? La gente de Buenaventura, que a pesar de sus temas de conflicto y todo eso, son gente que también le meten el cuerpo al trabajo y son gente que van, o sea, digamos, creo que la característica de nosotros los colombianos, que somos echados para adelante y le hacemos a lo que sea, desarmamos un balín, ¿sí? Entonces pues eso es chévere. Entonces digamos que lo que te digo, es chévere y apasionante hacer lo que te gusta, recorrer el país haciendo lo que te gusta. Y por qué no el mundo, o sea, exacto, esto de la exacto, maquinaria pesada ahí. Exacto. Entonces digamos, es chévere, ¿sí me entiendes? Entonces es como tener ese amor por lo que te gusta, por lo que te apasiona, y al final de cuentas ser feliz. Sí, que finalmente todos queremos llegar a eso, ¿no? Sí. Ser feliz y no esperar a ser feliz cuando tenga X o Y cosas, sino que en el día a día mostrar esa felicidad y sentirse así para así mismo irradiarlo. Marci, pues bueno, mira que de todo lo que hemos hablado y a raíz de todo esto, pues me alegra mucho volver a hablar contigo, muy chévere de esto.
nunca había hecho este tipo de formatos, esto me parece algo enriquecedor al final del ejercicio. Te abre un poco la mente porque pues es como contar tu historia, tu vida, a alguien que de verdad, pues que somos muy conocidos y que hace mucho tiempo de verdad no hablábamos y todo eso, pues eso es chévere. Y saber que digamos estamos en el mismo tono, como en la misma sintonía, de que te gusta esto me parece bien chévere. Y poder compartir experiencias, porque al final de cuentas, que le llena a uno es compartir experiencias, saber que puedo hacer cosas, que se pueden hacer más cosas, que se pueden mejorar, optimizar, bueno, muchas cosas que uno puede hacer para poder, digamos, ser feliz. Claro que sí. Ingeniero, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo, y ha sido un gusto total tenerte aquí. No te digo hasta luego, sino que te digo hasta una próxima, porque pues vamos a estar. Sí, no, y esa es la idea, y pues poder estar con ustedes, con la gente. Me gusta ese proyecto de ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida y todo eso. Y si lo puedo hacer desde acá, desde mi perspectiva profesional, pues bienvenido sea. Claro que sí, sería chévere que nos dejaran como en los comentarios. Sí. ¿Qué otras inquietudes o qué nos gustaría conocer más acerca de él? Claro, y vuelvo y hago partícipe de que cualquier experiencia que ustedes tengan, de dónde nos escriben, de dónde nos conocen y todo eso, bienvenidos sean, porque pues cada día vamos aprendiendo un poco más de todo esto. Claro que sí. Entonces te agradezco mucho, Marce, y ahí estamos pendientes y trabajando. Claro que sí. Gracias.